Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes. Les estamos saludando en el nombre del Señor y así a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook. Vamos a tener este tiempo ahora de la parte de la escuela dominical y continuamos con el estudio de la Biblia libro a libro. Está la parte número 6 del estudio número 6. Voy a leer allí en la palabra de Dios, en el Salmo 76, voy a leer los versículos del 4 al 7. Dice así, Salmo 76, del 4 al 7, glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa, decía el salmista. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste huir tu juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti, Señor, en primer lugar para que me uses como instrumento para dar este estudio de tu palabra y prepara cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir la enseñanza que ella tiene. Sé también con todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y después en YouTube. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, continuamos este estudio, la parte número 6 de este estudio número 6, y continuamos con las plagas. Quiero decirles algo para tenerlo presente ahora cuando vayamos viendo estas plagas que nos faltan. Recuerden esto, Dios sabía el final de todo el ejército de Faraón. Él sabía que todos ellos iban a perecer. Sin embargo, Dios en su misericordia con cada plaga le pide al Faraón, oye, deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, Dios le hubiera podido decir, ¿sabes qué, Faraón? No te voy a pedir más nada que dejes ir a mi pueblo. Al final tú vas a ser vencido, tu ejército va a ser destruido, vas a tener muchas consecuencias. No, él le daba la oportunidad. Y eso nos demuestra la paciencia y la misericordia de Dios. Porque hay veces que en la Biblia vemos manifestarse la ira de Dios, su justicia de una forma que algunos dicen, oye, pero ¿cómo puede ser esto? Acuérdense que siempre la justicia y la ira de Dios va junto con su misericordia y su amor. Así que tengan en mente esto. Dios, sabiendo lo que le esperaba al Faraón, le pedía, oye, deja ir a mi pueblo. O sea, le estaba diciendo, oye, te estoy dando una oportunidad, pero claro, el Faraón no lo entendía. Vamos a ver a ver si podemos ver estas plagas que nos faltan. Esta es la sexta plaga, una plaga de úlceras, salpullido con úlceras en hombres y bestias. Entonces se podrán imaginar, bueno, ahora el hermano Francisco estaba hablando de una epidemia, y imagínense un salpullido y úlcera, o sea, usted no puede ni dormir, usted no puede comer bien, usted se siente mal. Bueno, esto era lo que le había pasado en todo Egipto, tanto en hombres como en las bestias, así que ni las bestias estaban tranquilas. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, siempre la orden la daba Dios, tomad puñados de ceniza de un horno y las esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Lo hacían para que Faraón viera que el poder venía de Dios. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Eso está en Éxodo 9, 8 y 10. O sea, no solamente era el salpullido, que era muy incómodo, sino úlcera. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido algún tipo de úlcera. Es como una llaga que se va profundizando. Cada vez que usted la toca le duele y para sanar pues pasa mucho trabajo. Bueno, las úlceras iban acompañadas de un sarpullido y no cayó solamente, digamos, en algunos de una familia, en todas las personas de Egipto, en toda la familia y también en todas las bestias. Aún los hechiceros fueron afectados, o sea, los que supuestamente tenían el poder del diablo, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Éxodo 9, o sea, el poder de Dios abarcaba todo, y claro, el diablo tiene poder, pero limitado. Con cada plaga el corazón de Faraón se endurecía más, o sea, Dios estaba efectuando las plagas, y ¿qué le pasaba a Faraón? Con cada plaga, con cada evidencia, en vez de ceder, su corazón se volvía más duro. Por eso el juicio de Dios tuvo que venir. Y acuérdense, y vamos a verlo ahora en el próximo estudio, en el estudio número 7, cuando ya hablemos de la salida de Egipto y el cruce por el Mar Rojo, que todo el ejército de Faraón, no quedó ni uno,
O sea, ahí estamos hablando de todo el ejército. No estamos hablando de 2 o 3 personas, no estamos hablando de 300 o 400 personas. Eran posiblemente miles los que formaban el ejército de Faraón. Todos murieron por su corazón endurecido. Y vamos a ver que el corazón no solamente de Faraón estaba endurecido, sino también de los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Y claro, el corazón se endurecía con cada plaga que venía. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Éxodo 3:19. Como Dios lo conoce todo, le dijo: mira, tú vas a ir a Egipto, vas a anunciar esto, pero el faraón no va a ceder. Punto, porque Dios conoce el corazón y sabía cuál iba a ser la actitud del faraón. Vamos a ver la 7ª plaga. Acuérdense que cada plaga estaba el juicio de Dios, también envuelta la misericordia, pero las plagas todas fueron terribles. La de sarpullido y úlcera es terrible. Ahora viene granizo y fuego. El faraón sigue sordo a la petición de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, y yo quiero, hermano, porque si no aplicamos la enseñanza, o sea, el estudio, el conocimiento bíblico a la enseñanza, pues no vamos a aprender nada. Cada vez que Moisés o Aarón hablaba era porque Dios les decía. O sea, tú tienes que decir esto. Hermano, nosotros tenemos que dejarnos usar por el Señor y ser instrumento. Lo que Dios diga, eso es lo que yo tengo que decir. Yo no puedo cambiar eso, no puedo modificarlo. Póngase bravo quien se ponga. I'm sorry, incluyendo la familia. Yo tengo que decirle con amor, esto es lo que la Biblia dice. Déjame decirle, esto es un testimonio. Ustedes saben que estos estudios, tanto la escuela dominical como los mensajes, los estudios bíblicos, salen en YouTube. Bueno, pues tengo muchos familiares que fueron, en una gran parte de ellas, ateos, que están viendo los mensajes. Y cada vez que ponemos algo dice amén, amén. Oye, eso a mí me regocija, porque Dios está hablando de muchas maneras y a muchas personas les está llegando esto. Y recuerden que ahora tenemos a muchas personas, inclusive creyentes, que no pueden ir a sus iglesias, y entonces esta es la forma en que pueden ser edificados. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, otra vez, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 9:13. Aparentemente no, parece una súplica. El Dios Todopoderoso suplicándole al faraón. Claro, era un acto de misericordia, un acto de paciencia. Ya se lo había dicho, esta es la 7ª, 7 veces. Oye, deja ir a mi pueblo. O sea, lo único que quiero es que deje ir a mi pueblo. No es tu pueblo, es mi pueblo. Pero eso no lo entendía Faraón. Como hoy en día la gente no nos entiende a nosotros, decía la hermana mía y tiene razón, no nos entiende por qué servimos a Dios, por qué pertenecemos a un pueblo, porque sencillamente están en tinieblas, o sea, sus ojos no pueden ver. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, Éxodo 9:3. La soberbia de Faraón y juicio de Dios. Acuérdense que Faraón tenía soberbia, prepotencia, maldad y todo lo que usted quiera poner, porque era un corazón que no tenía a Dios en su vida, o sea, una vida que no tenía a Dios. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. Eso se lo decía Moisés, por eso venía de parte de Dios. Dios le estaba diciendo: oye, todavía te ensoberbeces contra mí, contra yo que soy el Dios Todopoderoso, y contra mi pueblo para no dejarlos ir. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Éxodo 9, 17 y 23. El tronar pues pone a la gente con mucho temor, y el granizar todavía era más. Pero vamos a ver que este granizo venía ligado con fuego, y era un granizo que fue muy potente. Ahora bien, les voy a contar esto brevemente, rapidito, para tener una idea de esto. Yo tuve que pasar el servicio militar en Cuba. Ya yo tenía 23, sí, creo que eran 23 años. Mi hijo, el que murió, ya había nacido. Y sí, yo tenía, no, 21, sí, o 23 años, ya él estaba nacido. Y entonces, pero yo era cristiano, ya yo era un líder que predicaba y nunca negué mi fe. Y entonces, pues, yo me pude llevar un Nuevo Testamento chiquito que yo lo guardaba en mi maleta y lo tenía. Y entonces, un día se nubló todo, la gente no fue a trabajar al campo porque nosotros estábamos en unidades de producción. Yo, gracias a Dios, Dios tuvo misericordia. Yo fui contador graduado en Cuba, trabajé en contabilidad muchos años, y entonces pues pude lograr que, o Dios hizo para su gloria, que yo pudiera trabajar en la parte de estadística, y nunca tuve que ir al campo prácticamente. Pero sí se burlaban de mí. Y me recuerdo que ese día la barraca entera, el campamento, estaba en el albergue porque estaba muy nublado. Y entonces yo estaba leyendo mi Nuevo Testamento allí acostado en mi camita,
Y entonces empezaron a burlar y a reír, y mira el cristiano, y mira este con su Biblia, y todas esas cosas que ustedes saben que dice. Yo tranquilo, yo ni les respondía. Ellos sabían que si me venían a mí yo les hablaba, y muchas veces les hablé, y mi testimonio hablaba de que yo no tenía temor, porque muchas veces fui llamado por las autoridades de Dios, oye, conmigo no hay arreglo, yo no voy a cambiar mi fe, punto. Bueno, pues a lo que voy, porque vamos hablando de los truenos. Entonces ellos estaban vociferando y riéndose y diciendo de todo, y yo leyendo mi Biblia, y de pronto empieza a tronar, pero una forma espantosa, terrible, y los relámpagos. Oye, parece que habían apagado la luz, todo el mundo se cayó. Entonces cuando todo el mundo se cayó, yo me levanté del catre. Aquel catre es como un tipo de catre. Le dije, oye, ¿qué les pasó? Entonces yo salí a la puerta de allí, no estaba haciendo ninguno para atentar a Dios, sino a la puerta para ver aquella tormenta. Le dije, oye, ¿por qué ahora se callan? Ah, porque Dios se está moviendo, porque Dios está enviando una señal. Ahora que ustedes tienen temor, no, ese Dios es el que les está hablando a ustedes cada día, pero ustedes quieren rechazar. No me contestaron. Claro, después pasó la tormenta y se olvidaron de eso. Eso fue lo que pasó con el faraón, o sea, tronó, granizó y él se estremeció, pero después cuando pasó, su corazón volvió a hacer lo mismo. La plaga hirió a Egipto, mas no a Israel, o sea, Dios siempre cuidó a Israel, que es su pueblo, y Dios siempre ha cuidado a su iglesia. Y cuando digo cuidado, no es que no ha pasado por tribulación, que han sido perseguidos, que han sido muertos, Dios los ha cuidado porque al final tienen la garantía de su reino eterno y la bendición de estar allí por siempre. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Porque acuérdense que el granizo cuando cae destruye todo, los campos de sembrados, todo lo destruye. Todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Porque muchos de aquellos que estaban fuera murieron por los golpes de los ¿cómo se llama? Del granizo, y las bestias que quedaban también fueron muertas. Asimismo destruyó el granizo toda hierba en el campo y desgajó todos los árboles del país. O sea, acabó. Acuérdense que había pasado la plaga de langostas y ahora pues viene esta plaga de granizo. Dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Éxodo 9, 25 y 26. Y ya lo hemos dicho, o sea, Gosén estaba pegado, era parte del territorio de Egipto, estaba granizando allí y aquí no. O sea, ni aún viendo eso, Faraón, que lo pudo comprobar, él se conmovió. Hoy en día Dios se sigue manifestando con su poder, se predica el evangelio y la gente cada día se endurece más, se complace en el pecado, anuncia sus pecados a bombo y platillo, se enorgullecen de vivir una vida alejada de Dios y Dios sigue allí mirándolos, ¿verdad? Y Dios un día va a establecer su juicio y por su misericordia sigue alumbrando el sol, saliendo sobre buenos y malos y lloviendo sobre justos y injustos. Falso arrepentimiento del faraón. El arrepentimiento que Dios mira es el del corazón, el verdadero. Dios lo sabe, sí. Dios sabe si el arrepentimiento suyo y mío es verdadero. Y claro, cuando ese arrepentimiento es verdadero, ocurre ese milagro de la conversión y el Espíritu Santo empieza a morar en el creyente. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés. Acuérdense que estaba tronando, estaba granizando, la cosa estaba fea. Pero pudo llamar a Moisés porque Moisés no le iba a afectar el granizo, punto. Porque él tuvo que ir a donde estaba el faraón. Hizo llamar a Moisés, el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Esta vez ha pecado y los demás no había pecado. Siempre había pecado. Desde que el pueblo de Israel estaba allí y Moisés fue utilizado, él estaba pecando contra Dios. He pecado esta vez. Jehová es justo. Fíjense, oye, no. Si nosotros hubiéramos estado, oye, no, ahora sí, el faraón sí se arrepintió. No se arrepintió. Eran falsas palabras. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos han dicho esas palabras? No, yo estoy muy arrepentido. Y ahora yo sí, ¿verdad? Que voy a seguir al Señor. Y no lo hacen. Porque el problema está en el corazón. Dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Pero yo puedo hablar mucho, pero si no lo siento, de nada me sirve. O sea, Dios mira el corazón y yo tengo que entregarme a Él con todo el corazón y con todos mis pensamientos. Dice, yo y mi pueblo he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Él reconocía que el pueblo y él era impío, o sea, no obedientes a Dios. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Éxodo 9, 27 y 28. ¿Sabía Moisés que él no iba a dejar ir al pueblo? Bueno, quizás no, pero Dios sí lo sabía. O sea, aquello era falso, pero sin embargo Dios dijo, bueno, voy a hacer algo, voy a quitar el granizo, voy a quitar el fuego, voy a quitar todo aquello y a ver si usted se arrepiente. No había arrepentimiento. El faraón es un ejemplo de lo que les pasa a los que resisten el poder de Dios.
Dice ahí en Romanos 9, Éxodo 9, 34 y 35, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó a pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos, o sea, el pueblo de Egipto y todos los que le servían, y no dejó ir a los hijos de Israel. Ahora vamos a ver qué dice Romanos 9, 16, 17, porque eso se sigue cumpliendo hoy en día. Dios ha mostrado su poder en Israel a través de su historia y en la iglesia lo ha mostrado cada día, hasta el día de hoy. Dice que así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos 9, 16 y 17. O sea, muchos quieren ocupar el lugar de Dios, muchos se quieren rebelar contra Dios, pero no pueden. Así que no es del que quiere, sino de Dios que tiene todo el poder. O sea, Dios había permitido todo aquello, de que el faraón se portara así, para mostrar su poder y para mostrar su misericordia y que su nombre fuera anunciado. Porque toda aquella generación, aunque murió allí en el Mar Rojo, el ejército completo, oyeron del poder de Dios, aunque después, al poco tiempo, se habían olvidado de él. Pero indiscutiblemente que Dios quería mostrar su poder para que aquella gente le buscara, pero no lo hiciera. La octava plaga, la de langostas. Bueno, había dicho que había pasado la langosta. No, la langosta pasó ahora, perdón. El granizo había destruido mucho de la vegetación que había, porque el granizo destruye todo eso. Y ahora la octava plaga era la langosta, terminó con todo lo que había. O sea, la langosta, en este caso fueron millones de estos insectos, cuando pasaban dejaban los árboles en el palo solamente, todas las hojas se las comían. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque ya he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Dice que Dios había endurecido el corazón y el corazón de sus siervos. Lo que estaba pasando era que cada vez que venía una plaga, el pueblo egipcio se endurecía más a creer en Dios y el corazón de Faraón. Así que tan culpable era Faraón como eran los egipcios. O sea, aunque hubo algunos de ellos, que vamos a ver después cuando ellos salieron de Egipto, que conocieron al Dios de Israel y se fueron. No fueron unos pocos, pero fueron algunos que pudieron reconocer a Dios en su poder y que quizás algunos de ellos pues obtuvieron el premio de la vida eterna. No podemos asegurarlo, pero es posible que sí, pero algunos de ellos salieron cuando el pueblo de Israel salió. Pero el pueblo egipcio estaba completamente endurecido. ¿Hay pueblos endurecidos a Dios? Sí los hay, en el día de hoy los hay. Pueblos que en vez de alabar a Dios, de honrar a Dios, se complacen en emitir leyes contra Dios y en hacer todo lo que va en contra de su palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Éxodo 10, 1 y 2. Eso lo hizo el pueblo de Israel, pero sin embargo el pueblo de Israel al poco tiempo se olvidó de todo lo que Dios había hecho. Porque acuérdense que todas estas plagas, que fueron 10, fueron milagros portentosos que Dios hizo. Y vamos a ver que después cuando estaban en el desierto y ya habían cruzado el Mar Rojo, que era otro milagro, el pueblo de Dios, Israel en este caso, se olvidó de Dios y por eso tuvo que sufrir las consecuencias del juicio de Dios. Hermano, no nos podemos olvidar nunca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en la iglesia a través de estos 2000 años. Tenemos que todos los días dar gracias a Dios. Aunque el domingo que viene vamos a dedicar el mensaje de dar gracias por todo, todos los días tenemos que dar gracias. Pero el pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios había hecho y quizás se lo dijo a sus nietos, pero también sus nietos y sus hijos se olvidaron. Dios da otra oportunidad al faraón. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y hermano, yo me maravillo cuando leo esto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 10:3. Lo único que Dios pedía era que dejara ir a su pueblo para que le sirviera. Pero el faraón pues estaba allí endurecido en su corazón y seguía opuesto a Dios. Los hombres de Egipto sienten miedo. Fíjense, esto nos da una idea de cómo ya se encontraba Egipto, pero a pesar de ello, todavía seguían rebeldes contra Dios. Entonces los siervos de Faraón le dijeron al faraón,
¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? O sea, estamos hablando de Moisés, pero el problema no era Moisés, el problema era el Dios de Moisés, porque ellos estaban opuestos no a Moisés. El estar opuesto a Moisés era estar opuesto al Dios Todopoderoso. Cuando alguien se opone a un creyente, cuando alguien se opone a la iglesia, el problema no es ni el hombre ni la iglesia, el problema es el Dios del hombre y el Dios de la iglesia. Punto. Entonces, toda oposición contra la iglesia va contra Dios y toda oposición contra los hombres de Dios van también contra Dios. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir estos hombres, le dijeron allí sus siervos, porque los que estaban cerca del faraón, para que sirvan a Jehová su Dios. Y fíjense lo que les dice, y eso está en Éxodo 17, después verifíquelo. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Éxodo 17. O sea, Egipto, que era fue uno de los imperios más prósperos y un imperio de los primeros imperios que existieron, que fue grandioso, dice, no sabes todavía que Egipto ya está destruido. O sea, a pesar de que estaba así, el faraón seguía endurecido. Sí, porque la gente es así, la gente no importan las señales, la gente no quieren creer, no quieren humillarse, no quieren obedecer a Dios. Faraón pone condiciones a Moisés. Entonces, a todo esto, aún los siervos hablándole esto, los que estaban cerca, los oficiales, a Faraón, él empieza a poner condiciones a Moisés. Cuando él no podía poner condiciones, las condiciones las establecía Dios, y ya Dios se lo había dicho. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. Eso fue lo que le dijo a Moisés y a Aarón. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad que el mar está delante de vuestros rostros. O sea, estaba culpando a Moisés y a Aarón. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de Faraón. Éxodo 10, 10 y 11. O sea, dice, esto fue lo que vosotros pediste. Y eso era una mentira de Faraón, porque lo que había pedido Moisés, tienes que dejarnos ir a todos, inclusive con nuestras vacas, con nuestras ovejas, para ofrecer sacrificio a Dios. O sea que tienen que ir los niños, tenían que ir las mujeres, tenían que ir los ancianos, todo. Pero él le dice, no, yo voy a dejar ir una parte, pues esto fue lo que tú pediste. Así que estaba diciendo mentira. Allí en los versículos 8 y 9 de este capítulo 10 de Éxodo, yo creo que ahí está la explicación. Dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, al cual le dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y fíjense lo que Moisés le dijo, y él había dicho que no, esto fue lo que ustedes pediste. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y entonces él había dicho, no, lo que ustedes pidieron es nada más que vayan cierto grupo, no todos. Así que el faraón estaba todavía desmintiendo lo que Dios estaba diciendo a través de Moisés. Frente al obstinado y endurecido corazón del faraón, Dios envía la plaga de langosta. Y subió la langosta sobre la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y escureció la tierra. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Éxodo 10, 14 y 15. O sea, la langosta, que es ese pequeño animalito, insecto, que se come todo lo verde, dice que nubló la tierra. O sea, eran millones de langostas. Pero a pesar de eso, el faraón no se arrepintió. Déjenme decirle que esta plaga de langostas se repite en Apocalipsis, pero diferente. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis, todavía va a faltar mucho. Porque la plaga de langosta que se come todo lo verde, por esa plaga de langosta que habla allí en el tiempo del anticristo que vendrá, son demonios que van a venir y que van a tratar de atormentar a los hombres y que no van a hacer otra cosa que eso, que atormentar a los hombres. Y dice que no se van a comer ninguna cosa verde, que es lo que hacen las langostas comunes. Pero en este caso esta era la langosta común y acabó con todo lo verde. Faraón vuelve a decir que ha pecado, pero realmente eran tan solo palabras y no de corazón. Entonces Faraón se apresuró a llamar otra vez a Moisés y a Aarón. Acuérdense que ya esto lo había hecho ya por 7 veces y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de él. O sea, Faraón estaba empecinado en no dejar ir a su pueblo. Y vamos a ver con esta plaga, vamos a terminar. La 9ª plaga, 3 días de tinieblas. Tinieblas a tal grado densas que se podían palpar. Bueno, aquí nosotros en Estados Unidos hay nieblas. Bueno, dice que en Inglaterra y en algunos países de Europa hay una niebla tal que usted no ve a 3 pasos a nadie. O sea, es prácticamente poder circular. Bueno, estas tinieblas no tienen que ver nada con esas más grandes tinieblas que han habido ahora en este tiempo.
eran tan densas que dice que prácticamente se podían palpar. O sea, yo estaba aquí, usted estaba allí y yo no lo veía. Y eso debe ser terrible, porque cuando la oscuridad llega, usted siente temor. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que la gente supiera que de allí venía el poder, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Imagínense usted palpar las tinieblas. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Éxodo 10, 21 y 22. Las tinieblas producen miedo y angustia. O sea, cuando dice que se podían palpar es que eran densas, o sea, era como una neblina allí viscosa. Pero usted no podía ver, no se veía nada, ni afuera ni adentro, porque la niebla se coló adentro de las casas, adentro del palacio de Faraón. Ahora, fíjense que dice que hubo tinieblas por 3 días. Las tinieblas vamos a ver que tienen que ver con el diablo, vamos a verlo más adelante. Pero quiero ahora mencionarles algo. Si usted va allí al Nuevo Testamento, dice que cuando, desde la hora sexta, cuando la crucifixión, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre la tierra. Esa fue cuando la crucifixión de Cristo. Y muchos creen que las tinieblas vinieron porque Cristo estaba llevando el pecado de todos nosotros en su condición humana de Dios encarnado. Y claro, eso no tenía que ver con el Dios santo, santo y santo. Y entonces esas tinieblas hicieron separación entre el Dios, el Padre, y en este caso el Hijo que estaba encarnado, pero que estaba en su condición de hombre cargando el pecado de nosotros. Dice que hubo tinieblas por 3 horas. La hora novena son las 12 del día, la hora sexta son las 12 del día, la hora novena son las 3 de la tarde, que fue el momento en que Cristo murió y fue el momento en que se sacrificaba el cordero en el tiempo de del tabernáculo y en el tiempo del primero y segundo templo. Pero las tinieblas producen miedo y angustia, o sea, Dios estaba dando esta oportunidad para que ellos se arrepintieran. Esta plaga iba directamente contra el Dios del sol, Ra. Ellos tenían para todo un Dios, entonces el sol era el Dios Ra, que dice que era muy poderoso. Y ellos dijeron, no puede haber tiniebla porque el Dios Ra está por encima de ellos y el Dios Ra lo va a impedir. Pero todo eso no sucedió. Una vez más Dios demostraba su poder como el único Dios verdadero. Las tinieblas por 3 días indicaban que venía por el poder de Dios. Número 3 equivale a Dios, ya lo hemos dicho muchas veces, Dios es 3 veces santo, Dios habita en el tercer cielo, el Señor resucitó al tercer día, Dios se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que esos 3 días indicaba que viene o que venía de parte de Dios. Tinieblas en Egipto y luz en Israel. Acuérdense, Israel estaba en el mismo territorio de Egipto, ahí en la tierra de Gosén, y ahí estaba la parte que ya pertenecía a Egipto. Dice que ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. O sea, la gente tenía tanto pánico que se quedó acostado, incluyendo el faraón y todos sus siervos. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Éxodo 10:23. Este era un milagro tremendo, portentoso. Y ni aún con esto, el faraón se conmovió. Voy a dejar ir al pueblo. Pero las personas que no temen a Dios, o las personas que no honran a Dios, o las personas que no aman a Dios, obran así. Dios es luz y el diablo es el rey de las tinieblas. Pero levántate, le dijo allí el Señor a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Ese fue en el llamamiento del apóstol Pablo, era Saulo antes, después el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, o sea, del reino de Satanás a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso está en Hechos 26, 16 y 17. Así que Dios es luz y el diablo es tiniebla. Hermano, acuérdense que nosotros tenemos a Cristo, que es la luz del mundo. Y Cristo dijo en el sermón profético, vosotros sois la luz del mundo. O sea, nosotros tenemos que andar como luz, tenemos que vivir en la luz, tenemos que proyectar la luz. Ahora, ¿cómo yo vivo en la luz? ¿Cómo yo proyecto la luz? Cuando yo vivo lo que yo creo, cuando yo vivo lo que yo predico, cuando yo vivo lo que yo hablo, cuando yo vivo lo que Dios me ha enseñado. O sea, le estoy diciendo luz a aquellos que están a mi alrededor, a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Faraón continuó en su rebeldía y soberbia. O sea, esto tampoco le conmovió, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. O sea, Faraón estaba empecinado. Éxodo 10:27. Antes de la 10ª plaga es instituida la Pascua con el sacrificio de los corderos que estaban señalando a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto está allí en lo que leímos en Éxodo 10:27 y después allí en Éxodo 10:28 y 29 se habla de aquel sacrificio de los corderos. Y en Juan 1:29 se habla de
cuando Juan el Bautista vio a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El próximo miércoles vamos a comenzar el estudio número 7, comienza con la institución de la Pascua antes de la 10ª plaga. La 10ª plaga fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Fue algo tremendo, algo bien fuerte, pero Dios tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía rebelde. La muerte de todos los primogénitos, murieron todos los primeros hijos de todo Egipto, incluyendo desde el faraón, sus oficiales, hasta el más insignificante del pueblo. Y ni aún así, el faraón se arrepintió y sabemos todo lo que ocurrió después. Bien, vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque tu misericordia es infinita, tu amor es eterno, tu paciencia es incomprensible y la has demostrado a través de los siglos contra aquellos que se han opuesto a ti. Le has dado oportunidad para que te busquen y se arrepienten y no lo han hecho. Ayúdanos a amarte, a servirte con todo el corazón y a entender que tu iglesia está como pueblo para que pueda enseñar a otros el camino hacia la vida eterna a través de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a confiar en tus promesas y a saber que tú estás con nosotros en todo momento y en toda ocasión. Ayúdanos para permanecer firmes frente a tanta oposición del mundo y que podamos orar por aquellos que están rebeldes y que siguen en la oscuridad y siguen en su pecado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayuda a tu pueblo en cada lugar que esté. Ayuda a cada iglesia, a cada pastor, a cada misionero. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.